Para 2025 son ya 3 semanas de resistencia bajo una dura represión que deja, según las cifras oficiales, 118 personas detenidas. Lo que vivimos en estos días no es solo una crisis política, es un espejo de este país que refleja el autoritarismo disfrazado de orden, la violencia institucional convertida en discurso de paz y la libertad reducida al privilegio de unos pocos. El gobierno está imponiendo medidas antipopulares mientras reprime a quienes se atreven a cuestionarlas. En las calles, la fuerza sustituye al diálogo, la represión sustituye a la escucha y todo se justifica en nombre de la estabilidad, como si la estabilidad se construyera sobre cuerpos golpeados o voces silenciadas. El racismo ha vuelto a hacerse visible, no porque haya reaparecido, sino porque nunca se fue. Está en los comentarios que deshumanizan a los pueblos indígenas, en las miradas que criminalizan la protesta, en las narrativas mediáticas que repiten que hay buenos y malos ecuatorianos. Defender la libertad no puede ser un acto selectivo. El respeto al otro y al colectivo debería ser el punto de partida de cualquier democracia, pero cuando la empatía desaparece y la represión se normaliza, lo que emerge no es un país de paz, definitivamente no es un país de paz. Es una sociedad que ha olvidado su humanidad. Lo que somos hoy y lo que elegimos ser frente a esta violencia dirá más de nosotros que cualquier discurso oficial. Así empezamos el día de hoy nuestro programa de las Guarmis, saludándoles, abrazándoles y sobre todo abrazándoles, apapachándoles, porque ese abrazo colectivo es necesario en este momento, ese abrazo que nos cobije, que de alguna forma apacigüe las dudas, la incertidumbre, el dolor social, es necesario y es indispensable en estos momentos. Vamos a repasar lo que está ocurriendo en el país. Veamos qué es lo que dice el ECU 911, las vías que están cerradas a esta hora con corte a las 9:11 de la mañana. Son 7 puntos que registran presencia de manifestantes en la red vial que maneja el gobierno, ¿no? En Imbabura, Cotacachi, Apuela, García Moreno está cerrada a la altura de Cuicocha por manifestantes, Otavalo, Cotacachi cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura Ilumán, Pinzaquí, partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche. El eje vial rural Pacahuaycu, San Antonio cerrada la vía por manifestaciones, la Otavalo González Suárez cerrada también en el sector de González Suárez, San Rafael Espejo, La Magdalena por manifestantes. Zuleta, Rumipamba, vía Aybarro, Olmedo Cayambe también está cerrada por manifestantes a la altura del barrio San Francisco, Esperanza y Puente de Rumipamba. Hay otros puntos que están también cerrados, Tabacundo, Cajas, en Pichincha hay manifestaciones, cierre de la vía por montículos de tierra en los sectores de La Virgen, Loma Gorda, Cajas Jurídico, Diablo Uma, y también tenemos la Cayambe Cajas, hay manifestantes, cierre de vía con montículos de tierra en los sectores de San Isidro, del Cajas y La Florencia. Estos son los puntos que ahora mismo registran cierres viales según la información que da a conocer el ECU 91. Además, hay que informarse en la capital a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, también por supuesto, donde usted va a poder conocer minuto a minuto la actualización de las vías que registran algún cierre vial, ¿no? Tanto por siniestros de tránsito como uno ocurrido, por ejemplo, la mañana en el sector de Monjas, ya la vía está habilitada en esta zona, pero también por el tema de manifestaciones, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esto en el redondel de Pomasqui, sector norte, sobre el redondel en sentido norte-sur. Hace una hora ya reportaba la Agencia Metropolitana de Tránsito la presencia de manifestantes en este sector. Si usted quiere enviarnos información, fotografías, quiere colaborar también a nuestra cobertura, tomando en cuenta de que somos un equipo pequeño, que tratamos de estar en todos los puntos que podemos, pero no siempre lo logramos.
logramos, le agradecemos muchísimo. Así es que no olvide enviarnos también a nuestro número de WhatsApp, Radio Pichincha. Tenemos aquí este contacto que les voy a dar ahora mismo para que tomen nota: 099-611-7795, 099-611-7795. Por favor, cuando usted registre algo, cuando lo grabe, anótenos la fecha, el lugar donde fue tomado este video y un contexto, ¿no? Siempre sí nos sirve más el video. Si usted toma una fotografía, de igual es valioso el material que pueda proporcionarnos, con el que pueda ser ese reportero ciudadano también, que hoy es tan importante, que hoy es indispensable para ir juntando las piezas del rompecabezas y no tragarnos completo el discurso oficial, que es muy violento. Y lo vamos a repasar porque es necesario ver qué es lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Antes les cuento que el Ministerio de Educación dispuso clases virtuales como medida preventiva en Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, Cayambe, Pedro Moncayo y Latacunga. En el resto del país, incluida la mayoría de instituciones de Quito, las clases presenciales continúan con normalidad. Pero el día de ayer, 12 de octubre, que además era el Día de la Resistencia Indígena y Popular, en los pueblos y organizaciones estuvieron recorriendo las calles de Otavalo, reafirmando su lucha por la vida, la justicia y los derechos colectivos en el día número 21 del Paro Nacional 2025. Es ya de momento el paro más amplio, digamos, en temas de tiempo, más sostenido, ¿no? Con características distintas a los paros recientes del 2019 y del 2022, y también la represión es distinta, la represión es brutal. En la Villa Flora, en el sur de Quito, ciudadanos se reunieron para marchar contra el gobierno en este vigésimo primer día del paro, ¿no? Ya estamos hoy a día 22, ¿no? Empezó el 22 de septiembre estas movilizaciones a nivel nacional. Allí se vieron lideresas indígenas que dirigieron la marcha, que fue pacífica, que empezó así, como ustedes lo ven en las imágenes, en el redondel de la Villa Flora, a las 10:40, junto a organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, colectivos de artistas, mujeres que estaban caminando hacia el Parque El Arbolito. Pero esta fue la tónica de esta movilización pacífica que inició por las calles con rituales ancestrales también, poniendo de manifiesto precisamente esto, ¿no? Que los pueblos originarios estuvieron antes de la colonia y están y siguen resistiendo, aunque les digan que los van a sacar del país, ¿no? Que ese ha sido el discurso del presidente de la República, Daniel Noboa. Entre los manifestantes estaban personas jubiladas, pacientes renales, niños, jóvenes, ancianos. Nuestro compañero Adrián Acosta estuvo en el lugar recopilando testimonios que vamos a escuchar a continuación. Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, vamos a escuchar criterios de los ciudadanos. A ver, acá, cuénteme, usted ha salido también a esta marcha, ¿por qué? Porque estamos en contra de este gobierno que nos está apretando. Somos nosotros los jubilados, que estamos todos los martes protestando para que derogue esa ley que va en contra de nosotros. Usted, su esposa, también ha salido, ¿no? Sí, estamos también por el 10, que no se nos privatice, porque somos jubilados y hemos tenido muchos años de trabajo para tener esta conquista, y eso no lo queremos que nos arrebate este gobierno. Y además no tenemos salud, no tenemos trabajo, no tenemos a la cuenta nada. Bueno, son muchos los testimonios que se escucharon el día de ayer, voces diversas, muy, muy diversas. No es solamente como algunos intentan decir, digamos, despectivamente, ¿no? Tratando de deslegitimar una respuesta social a medidas que han sido adoptadas por el gobierno, el paro indígena, ¿no? Que además se lo dice como alejándonos de la realidad del país, como si fuera problema de ellos, de ellas, de las comunidades indígenas del Ecuador, ¿no? Están mestizos, están ciudadanos que forman parte de colectivos de arte, de música, de danza, médicos, están pacientes
habitantes de las zonas urbanas, pero también de las zonas rurales, ¿no? Pero durante esta marcha pacífica en la Villa Flora, en la que participaban, como vimos, estos jubilados de estas organizaciones sociales, donde estaban niños y niñas, donde estaban menores de edad, pues la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas empezaron de un momento a otro a lanzar bombas lacrimógenas, incluso cerca de condominios de viviendas, ¿no? Y esas son las imágenes que luego, ustedes han visto viralizadas, sobre todo por medios comunitarios, medios como el nuestro. Creo que hay que reconocer también el trabajo que está haciendo Wambra, por ejemplo. Antes había Radio La Calle, que estaba precisamente en estos contextos, pero este medio de comunicación ya fue vendido, ya no tiene la capacidad de estar en las calles, ¿no? Y es lamentable porque esto es así. Algunos medios han sido vendidos, han sido comprados por asambleístas y por funcionarios de gobierno, y sus voces también están como reacomodándose, ¿no? Y esto sin duda se nota en la cobertura. Ahí tenemos medios comunitarios, está Capari Comunicación, está Wambra, son medios digitales que han hecho un trabajo impresionante, igual con poquito personal, tratando de organizarse, tratando de poder obtener, esa colaboración de periodistas independientes que sobreviven como muchos otros, como muchas otras, ¿no? Entonces hay que también mencionar esto. ¿Por qué? Porque también los periodistas han estado en medio de esta represión, ¿no? Nosotros vimos, yo fui testigo también cómo de forma pacífica estaban niños, adultos, jubilados, integrantes de organizaciones que recorrían luego el Parque Elegido, ¿no? En el marco del paro nacional, intentando llegar al Arbolito, que era como el punto de encuentro donde se pretendía pues sumar voces, hacer consignas, y también hay que decir que esta movilización pues en ningún momento se tornó violenta, que la provocación con la que dicen que reaccionan los policías no existió, no hubo. Yo estuve en la zona de la avenida 6 de diciembre, donde un pequeño grupo de manifestantes venían inicialmente y entre comillas escoltados por policías, ¿no? Que les habían dicho que les van a escoltar, que si es que no había infiltrados, que si es que ellos respondían y cuidaban por la gente que estaba en esa movilización, les iban a guiar el paso hacia el Arbolito, ¿no? Y así vinieron caminando por la avenida 6 de diciembre, hasta que en un momento, traicioneramente por otra zona, se ubican un piquete de militares y policías. No eran más de 70, 80 manifestantes, personas que no tenían palos, no tenían piedras, no tenían nada, carteles a duras penas, y eran personas adultas mayores, esto en la avenida 6 de diciembre, y en ese momento pues este piquete les impide el paso, el policía les dice no pasen porque hay infiltrados, ellos aseguran que no hay infiltrados, y les dicen, este policía, uno de ellos intenta como decirles váyanse, regresen, y viene otro más autoritario y dice aquí no pasa nadie, y les bloquean el paso, ¿no? Unos cuantos se van por el lado y empiezan a lanzar gas lacrimógeno, bombas lacrimógenas, que son letales por la forma en la que están siendo usadas. No están siendo lanzadas al piso, están siendo lanzadas a los cuerpos de los manifestantes, están siendo lanzadas directamente a la altura de los cuerpos de los manifestantes, de las personas que solamente logran y atinan a correr, porque el estruendo es tremendo, porque cuando estuvimos ahí yo también me aterré, temblaba, como seguramente temblaron nuestros compañeros que han estado haciendo la cobertura, y esto hay que reconocer también, valiente el equipo de nuestros compañeros que ayer estuvieron en las calles, Andresito Vela, y que siempre están todos, Iván Chuquimarca, está también Adrián Acosta, Juan Carlos Cabezas, Dianita Dávila, pues todos nuestros compañeros están, debo decirlo, arriesgando el pellejo también en la cobertura, al igual que lo hacen las personas que se atreven valientemente a salir a las calles desarmadas, solamente con un cartel o con su voz a gritar consignas que a ellos les parecen justas y necesarias en estos momentos. Yo me aterré el día de ayer porque sin ninguna provocación empezaron a disparar a la altura del cuerpo de los manifestantes. Eso es también algo que han denunciado organismos de derechos humanos, porque estas armas que
que dicen ser no letales, que sirven supuestamente para disuadir protestas violentas, están siendo usadas de forma letal. Le pueden causar la muerte a una persona porque están siendo usadas de esa manera. Yo me imagino, sé que seguramente no serán todos, ahí veíamos las expresiones de algunos de los policías que estaban dentro de ese piquete, que también sentían como que lo que están haciendo no es correcto, que si no están siendo agredidos no tenían por qué agredir a nadie, y alertaron en un momento como para que alguna gente se retire, como ya vamos a lanzar, vamos a arremeter ya contra la gente, ¿no? Pero me imagino a otros diciéndose frente al espejo, mijito, hoy vas a salir a bajarte un manifestante. Y eso duele mucho porque son ecuatorianos, son ecuatorianas, seguramente en sus familias hay gente que está enfrentando condiciones difíciles de vida, porque en este país tenemos más de 5 millones de personas en un nivel de pobreza o de pobreza extrema en el Ecuador, ¿no? Entonces estas imágenes duelen muchísimo porque nunca antes hemos visto tantos policías para que luego el ministro de gobierno salga y diga eran 150 manifestantes. ¿Vas a usar 7,000 policías y militares para 150 manifestantes? Bueno, la verdad es que estamos muy sorprendidos de que se han podido sacar policías a las calles sin necesidad de cambiar la Constitución, se han podido sacar militares a las calles sin necesidad de cambiar la Constitución, ¿no? Pero ahí están las imágenes, la policía dispersa a los manifestantes que se encontraban en el Parque Elegido, y también se hizo un video de un ciudadano en que un joven se arrodilla frente al contingente de policías llorando y gritando las razones por las cuales se unió a las movilizaciones. ¡Qué identidad! ¡Que nos digan vamos! Cuando protestamos por eso, porque no hay empleo, mierda. ¡Por eso! Hay muchas madres de familia que solo tienen que comer 2 veces por día como la mía. ¿Debe dolernos esto? ¿Podemos sentir algo de empatía? Bueno, sus condiciones, las de nuestra burbuja, quizá no son esas, pero hay mucha gente que no tiene que comer en este país, y es mucha de esa gente que está saliendo también a las calles con este mensaje de auxilio. Lo que está pidiendo es diálogo, y el gobierno no está buscando diálogo. Hasta el momento no ha mostrado ninguna señal de querer buscar diálogo, y el gobierno está en esa posición, mientras la CONAIE está denunciando ante el país y la comunidad internacional un acto de violencia racista y colonial ocurrido durante la conmemoración del 12 de octubre, cuando miembros de las Fuerzas Armadas le cortaron el cabello a 2 jóvenes quichuas de Cotacachi. Imágenes que también duelen profundamente, que también están ahí como evidencia de que el racismo y el colonialismo pues no ha desaparecido, ¿no? Está siempre presente, está siempre latente, buscando la oportunidad de mostrarse así, como ustedes lo están viendo en sus pantallas. Y por otra parte vemos los detenidos, ¿no? Una manifestante fue detenida en los exteriores de la Casa de las Culturas. En el video se observa cómo un joven intentó evitar su detención, fue sujetado del cabello y se escucha lo que sería gas pimienta rociado por miembros de la Policía Nacional directamente a su rostro. Hay otros reportes de ciudadanos en el sector de la Avenida América y Santiago. La Policía Nacional cercó con motos a 2 jóvenes que estaban en bicicleta. La gente del barrio salió en su defensa y los policías respondieron con golpes, con toletazos, de una manera brutal. No tienen control sobre sí mismos. Esto duele profundamente. ¿Quiénes son las personas que están integrando las filas policiales? Sabemos que no son todos, y sabemos que hay quienes deciden pensar antes de actuar, pero hay otros como estos que empiezan con esa furia y con el poder que les da el tener un toletazo, estar cubiertos con todas las protecciones necesarias frente a ciudadanos que no tienen nada para protegerse frente a ellos, ¿no? ¿Quién nos protege? La policía. ¿Quién nos protege? Los militares que deciden actuar de esta manera. Ojalá y otros policías y otros militares que decidan actuar con respeto a los derechos humanos, con respeto a la humanidad. Luego el medio Wambra alertó que un militar armado requisó a un periodista exigiéndole mostrar todos sus equipos, pese a que llevaba chaleco de prensa y credencial, y luego se escucha al militar llamando a la policía, ¿no? Este es otro tipo de agresiones que se han registrado en contra de los periodistas. Veamos. Acaba de, a ver,
un cargador. Proceden a registrar. Cargador, Somos prensa, una cámara de fotos. Le abro la cámara de fotos. Estamos aquí Tiene que ser un espacio público, la gente tiene que ver. Llamó la policía, le está diciendo que es cargador, prensa, una gorrita y nada más. A continuación con el procedimiento que toma Fuerzas Armadas, le invitamos a colocarse en la parte de allá. Abrir fuertemente los brazos. ¿Por qué? ¿Se puede indicar por qué? Que diga la bondad. diga el motivo, señor. ¿Cuál es la disposición? Diga el motivo. Señor, tenga la bondad. ¿Por qué, señor? Llamen a la policía. ¿Por qué? Llámele de ahí a la policía. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo, señor? Somos prensa. Estamos cubriendo. Yo soy el papá de él. ¿Cuál es el motivo, señor? Señor, por favor. ¿Cuál es el Estamos motivo? cubriendo. Señor, le estoy pidiendo de favor. A la prensa me quieren llevar. A la prensa me quieren llevar. Me Quieren hicieron hacer registro. Estamos de una persona de prensa. de armas, municiones y explosivos. Por eso. No, pero no voy a soltar esta maleta. Acabo de enseñar todo lo que tengo. El periodista ha sacado todas sus cosas, ha mostrado que no tiene nada que no sea referente a su trabajo y aún así es tratado como delincuente. Lo mismo le ocurrió al periodista Santiago Gil, quien denunció haber sido agredido por la fuerza pública mientras cubría la movilización de este domingo 12 de octubre en el centro norte de Quito. Intentó darme en la cabeza, luego me golpeó en la mano y disparó balas de goma. Esto fue lo que relató el periodista, entiendo que es de Ecuavisa. Y llegó la policía, entonces yo le dije a la policía, soy prensa, estoy con el dron, estoy con los equipos. Y el man me dijo, no, igual sigue. Y le dije, está bien, voy a seguir. Entonces yo me fui así, porque le vi con la intención de pegarme en la cabeza, entonces yo me voy así. Cuando él cogió y ¡pam!, me dio una mano. Quería que suelte la maleta. Y luego entonces lo que hice fue correr y de ahí me disparó con esas de goma, debe ser, que me dio acá en la cabeza y uno al costado. Y debe ser lo que está manchado. Yo ya como corrí ahí ya... Mientras tanto, el ministro del Interior, John Reinberg, no reconoce los excesos de la fuerza pública tras esta represión registrada el domingo 12 de octubre en el sur de Quito y además sobre las denuncias de periodistas que cubrían las movilizaciones. Reinberg asevera que el hecho de que el periodista se identifique como prensa no lo exime de una revisión. No porque un chaleco diga prensa, debo estar seguro 100% de que una persona pertenece, es lo que dijo, ¿no? O sea, tampoco el que veas una cámara de fotos, el que veas los equipos de prensa, les dejan claridad a los militares y policías acerca de esto. Escuchemos. Usted puede ver cuántos heridos existen. No hay heridos. Lo que hemos hecho es precautelar la seguridad de Quito y del país. A ver, ¿usted no reconoce excesos de parte de la fuerza pública en este caso? No hubo excesos. Hay unas imágenes de unos toletazos que parece que no tenían justificación. Ayer a algunos militares, a un periodista, le hicieron sacar todas sus cosas, pese a que se identificó. O sea, déjeme decir una cosa, Milton. El caso de los periodistas. El caso que el periodista venga y diga prensa no lo exime de que deba tener alguna revisión. No porque un chaleco diga prensa, yo debo estar 100% que la persona pertenece. El día de ayer se me acercaron a mí algunos periodistas a hablar y se me acercaron otras personas que decían ser periodistas y no lo eran. Lo que buscaban eran grabar, tergiversar quizás lo que yo podría decir y ese era el objetivo de ellos. Sin embargo, estamos en un lugar donde estaba sucediendo un ataque violento, porque no nos olvidemos que a nosotros nos atacaron. No nos olvidemos que también atacaron a la fuerza pública. No nos olvidemos que quisieron cerrar vías, quisieron incendiar llantas, quisieron atacar a quienes estaban ahí. Eso no se podía dar y nosotros no lo podíamos permitir. Eso fue lo que ocurrió en los años pasados y a esta altura había una Contraloría quemada, había las calles incendiadas, los UPCs destruidos y los vehículos. No reconoce. Bueno, así se justifica el ministro Reinberg, ¿no? Mientras la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos está alertando sobre esta fuerte represión registrada durante la movilización, donde periodistas y manifestantes fueron hostigados y requisados, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de prensa y a la protesta social. La organización exige al Estado que cese de inmediato la represión y el respeto a los derechos humanos de todas las personas que ejercen su legítimo derecho a manifestarse. La CEDU denuncia fuerte represión durante la movilización, mientras el alcalde de Quito también se pronunció este domingo, ¿no?, sobre el operativo de seguridad aplicado en la capital durante el estado de excepción, cuestionó el uso de la fuerza durante las movilizaciones recientes. Querida ciudadanía de Quito, como es de conocimiento público, distintos sectores sociales y gremiales
han anunciado movilizaciones y esto siempre es motivo de preocupación y de tensión en el país y la ciudad capital. Equivocadas decisiones del gobierno nacional en un momento inadecuado y sin ningún procesamiento previo movilizan nuevamente al país y enfrentan a sectores a favor y en contra del incremento del precio del diésel. Hoy es extremadamente duro afectar el bolsillo empobrecido de las familias ecuatorianas. Dentro de este contexto, pero también más allá de él, y como alcalde de la capital, he dispuesto que toda la corporación municipal mantenga con total normalidad los servicios de nuestro municipio. Finalmente, pero tal vez esto es lo más importante, para evitar que el país y la ciudad se caoticen, el gobierno debe evitar, revertir o procesar decisiones que generen molestia y caos. Hoy el país necesita seguridad, trabajo, orden y paz. Y los últimos anuncios gubernamentales no han ido en ese sentido. Quito no puede asumir ni pagar las consecuencias de decisiones erróneas. Pero Quito sí puede ponerse una vez más al servicio del país. La capital política puede ser escenario de un diálogo nacional, un diálogo que no oculte ni maquille la realidad actual, que no borre legítimas diferencias políticas, un diálogo que permita reconocer y enmendar errores y sobre todo un diálogo que encuentre puntos mínimos en común. La democracia permite acercar a los diversos y poner a conversar a los distintos en momentos de crisis. Hoy, lo responsable es evitar más división, más odio y más violencia. No debemos profundizar la crisis ni el estancamiento del país. Exhorto, pues, al gobierno nacional y a los distintos sectores de nuestra sociedad a establecer un diálogo que no borre diferencias, pero que sí permita rectificar decisiones y establecer mínimos consensos para beneficio del Ecuador y de quienes más lo necesitan. Ese es el mensaje del alcalde Pavel Muñoz, ¿no? Un mensaje conciliador en medio de todo lo que está ocurriendo, pero parece que el gobierno no tiene ninguna intención de escucharlo. Y mientras todo esto pasa en otras zonas, en Guayaquil, donde no están los policías y militares, ayer hubo 6 fallecidos y 15 heridos en una masacre, un hecho ocurrido el domingo en las calles 22 y Cristóbal Colón en el suroeste de la ciudad, ¿no? Pero acá están también registrándose imágenes de lo que también han sido detenciones arbitrarias. Camilo Escobar Porras, un joven estudiante y diseñador gráfico, fue golpeado y detenido por la Policía Nacional mientras ejercía su derecho a la protesta y defendía a otra persona que estaba siendo agredida por miembros de la fuerza pública, ¿no? El ministro Reinberg dice: no hay heridos, es que ustedes no los cuentan las organizaciones, los cuentan las comunidades, los cuenta la gente solidaria que está donando para poder suturar esas heridas. Organizaciones y ciudadanos responsabilizan al gobierno de Daniel Noboa por su integridad y llaman a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse vigilantes. Se exige su inmediata liberación y precisamente en horas de la mañana un grupo de artistas, de comunicadores, de estudiantes se concentró en los exteriores de la Fiscalía para exigir la libertad de las personas detenidas durante la represión policial y militar registrada este domingo. Según las organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los detenidos fueron arrestados durante las manifestaciones en el sur de Quito y en los alrededores del Parque Elegido, donde se reportaron, como pudimos ver, fuertes escenas de represión, de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados, ¿no? Mientras tanto, en la vía al aeropuerto Mariscal Sucre, ya vimos muy temprano un fuerte despliegue militar, son decenas de camiones. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció que se trata de un convoy nuevamente llamado humanitario que se dirigía hacia la provincia de Imbabura con víveres y medicinas para las comunidades que están registrando cierres de vías, ¿no? Sin embargo, colectivos sociales mantienen la alerta ante la presencia militar en varias zonas de Pichincha y también del norte del país. Vean ustedes todo lo que el gobierno está desplegando en comunidades que han decidido ejercer su derecho a la resistencia. Y en medio de todo esto vamos a hablar de salud mental, pero será en unos instantes, luego de la pausa. Tema del día.
Bueno, una crisis dura, compleja, que atraviesa el país, económica, política, social y emocional, ¿no? Hablar de salud mental no solamente se vuelve necesario, sino urgente, y pues precisamente el pasado 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud Mental y nos preguntamos cómo cuidamos nuestra mente cuando el entorno parece fracturarse, ¿no? Cómo resistimos sin rompernos. Hoy en las Guarmis vamos a conversar con la doctora Verónica Vélez, médico psiquiatra, sobre la salud mental colectiva, la carga emocional de vivir en crisis, el desafío de sanar en medio del caos. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de las Guarmis. Les saludamos y pues cómo entender la salud mental en un país atravesado por crisis políticas, económicas, sociales constantes, marcado por racismo también, que lo estamos viendo muy presente. Bienvenida. Sofía, y a todas las Guarmis, para mí un gusto conversar sobre estos temas bastante complejos. Ya lo decía usted, Sofía, estamos en una sociedad y estamos en este momento en un momento político que se ha vuelto un poco caótico y obviamente estamos envueltos en violencia, en información, en estadísticas que no son positivas como tal, digamos, en este momento para nuestra salud mental, envueltos en una situación de violencia, lamentablemente, y esto sí puede generar obviamente que nuestro estado emocional se vea involucrado en cambios bruscos, en donde nosotros empezamos a notar ya afectaciones de nuestro ánimo que ya totalmente alteran toda la parte laboral, la parte familiar, la parte social. Como bien decía usted, hablar de salud mental ya no es una opción, es una necesidad en la actualidad. Todavía sigue siendo, sí, un tema que está rodeado de estigmas, de mitos, pero la salud mental, creo que posterior a la pandemia, ha sido sí ya un tema en donde los estados le han ido dando un poco más de énfasis, pero sobre todo la sociedad cada vez le da más importancia de ver cómo me siento yo. Pero sobre todo esto que usted lo deja claro, ¿no? Y es que la salud mental no es un tema individual. Si bien tiene una connotación para resolver temas individuales, es una salud mental colectiva, ¿no? Que debe cuidarse desde distintos ámbitos. ¿Cómo se expresa este malestar en una población que vive en estos climas de incertidumbre y de miedo? ¿Y qué hacer para cuidarnos frente a todo esto? Pues sí, Sofía, la salud mental no es simplemente una cuestión individual. Miren, en ocasiones a nosotros nos preguntan cuáles son las razones para tener tal o cual enfermedad mental. Pues los factores son múltiples. Ahora se habla de la enfermedad mental con causas ya diversas. Puede ser la causa totalmente genética, biológica, pero también la causa social tiene un peso importantísimo en la salud mental de toda la población. En la actualidad, pues los casos más frecuentes de enfermedades mentales por las cuales la gente busca ayuda, son dualidad de tratar. En nuestro país el consumo de sustancias, por ejemplo, también condiciones como el retraso mental, algunas de las situaciones que son más comunes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Frente a ello, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues favorablemente hablar desde la prevención. Esa creo que siempre va a ser la bandera como tal de los especialistas, de los profesionales en salud mental, tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos en espacios como estos, mi querida Sofía, de salud mental, estamos educando a la población. Ese es el primer paso para nosotros tener una salud mental más fortalecida. Cuando nosotros empezamos a romper esos mitos, esos estigmas sobre salud mental, desde cualquiera de los ámbitos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito social, desde el ámbito también, por ejemplo, lo que nosotros vamos viendo en nuestra comunidad, cuando empezamos a romper estos mitos de que la salud mental solo es para personas agresivas o que la salud mental, como lamentablemente tenemos en la parte más popular, digamos, este léxico de que es para locos. Nosotros estamos segregando y totalmente aislando a personas que sufren y que tienen estos padecimientos. Entonces, lo primordial sería empezar desde la comunicación en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida y sobre todo educarnos también sobre salud mental, entender que las enfermedades mentales no son unas situaciones solo de voluntad o que depende muchas veces de la fuerza que cada persona le quiera poner o del deseo de recuperación. El ponle ganas.
Exacto, usted lo ha dicho, Sofía, mire, el famoso ponle ganas, el pon de tu parte, el pon fuerza de voluntad, o el ya pasará, el tiempo sanará. No, lamentablemente son una serie de enfermedades con procesos físicos y químicos en nuestro cerebro que salen totalmente de la voluntad. Yo a veces, Sofi, les hago una comparación a mis pacientes y les digo, es como si tuviese diabetes, y yo le digo unas palabras hermosas y le digo, bájate el azúcar, contrólate el azúcar, vamos a lidiar con esa azúcar elevada, no lo vamos a poder hacer. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Y pues en este contexto, como conversábamos, en un contexto social complejo, por inseguridad, por violencia, por situaciones sociales que se salen totalmente, digamos, de nuestra mano, lo que podemos hacer es sí, fomentar estos espacios de comunicación, pero sobre todo ser empáticos con las personas que están atravesando una situación de tristeza. El darles un espacio seguro para que ellos puedan ser escuchados, para que puedan ser atendidos también, y que obviamente podamos también ir accediendo poco a poco hacia una atención profesional. Esto también es otro punto que siempre se cuestiona cuando hablamos de salud mental, el acceder a profesionales, a una atención psicológica o psiquiátrica, de ser el caso, no todos tienen acceso, no todos tienen para poder pagar una consulta, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo podemos acompañar a quienes no tienen acceso a este tipo de atención? Pues sí, Sofi, lamentablemente todavía la demanda sigue siendo mucho más alta que la oferta que tenemos en cuanto a acceso a salud mental. Sigue siendo, sí, todavía alguna deuda pendiente de los estados, de los gobiernos como tal, y esto lamentablemente sí deja desprovisto en algunos momentos a la población. En la actualidad sí se ha dado mucho énfasis, como les digo, ya con respecto a salud mental, y sobre todo para que se vuelva una atención más comunitaria. Existen varios centros de atención que son de la parte pública, obviamente que van enfocados más con una atención inicial, desde la atención psicológica, que nosotros le decimos siempre es la puerta de entrada hacia la salud mental. Pero en el caso, por ejemplo, de que nosotros detectemos en nuestro medio, en nuestros amigos, en nuestra familia, una persona que esté atravesando por un proceso de un sufrimiento emocional, como les decía, ser primero esta puerta de escucha activa, de empatía, de sin emitir ningún juicio, y en ocasiones también sin hacer falsos ofrecimientos. Yo entiendo que no tenemos los conocimientos ni tal vez las palabras precisas para llegar a una persona que esté teniendo un padecimiento emocional, pero el hecho de que se sienta acompañado, el terminar con esa sensación de desolación que tienen las personas puede ser ya el primer paso. Miren, lamentablemente en el mundo en general, las tasas de suicidio todavía se han vuelto, en ocasiones tienen sus despuntes, tienen en ocasiones unos números mucho más elevados, en otras ocasiones, en cambio, es como que situaciones más controlables, pero sigue siendo, por ejemplo, en población juvenil, entre los 15 y 29 años, la segunda causa de muerte. Imaginémonos una población que está empezando su vida, que tiene todavía un montón de proyectos, o que podría ser, como nosotros lo hablamos siempre con un tono esperanzador, el futuro de nuestros países, que tomen esta decisión de terminar con su vida. Este es un dato que alerta, que debería alarmarnos a todos y que nos debería empujar, sí, a conocer más sobre la salud mental y cómo ayudar a las personas. En el país, en el mundo, las personas todavía deciden terminar con su vida y lo ven como la alternativa y como la solución a todo este padecimiento, a los problemas que tenemos. Y esto, pues lo hemos visto también, según las estadísticas, ocurre más en hombres, que tienen además todo este estigma, esta carga social de tener que ser fuertes, de tener que siempre estar proveyendo, entre otras cosas, ¿no? Y no poder llorar, por ejemplo, no poder mostrar los sentimientos, que también es un tema que hay que conversarlo, dialogarlo y resolverlo de alguna manera. Sí, Sofía, mire, a nosotros, a las Warmis, todavía se nos ha dado un poco la oportunidad de ser seres más sensibles, pero como bien dice usted, a los hombres cada vez se los empodera con esta imagen de ser la persona, el que mantiene, el protector, el que probablemente es el que se tiene que estar estable, tranquilo y fuerte, cuando lamentablemente los hombres atraviesan casi con la misma frecuencia enfermedades como de ansiedad, como depresión, y lamentablemente sí,
sí, en la población masculina el suicidio sigue siendo el número más elevado. ¿Por qué? Porque los hombres utilizan métodos mucho más letales para cometer el suicidio. En el caso de las mujeres, son más frecuentes las conductas suicidas o la intención suicida, es decir, conductas que pueden llevar a lesionarme o una ideación frecuente de muerte. Pero en el hombre probablemente la decisión cada vez es más férrea y más cruenta, por eso ellos deciden utilizar métodos que son todavía muchísimo más difíciles de brindar una ayuda, de vivir o de que tenga un periodo de supervivencia. Entonces, por eso las tasas de suicidio como tal, como hecho consumado, son mucho más altos en el género masculino. Doctora, para finalizar, ¿cómo podemos transformar este dolor social también en acción, en conciencia, en esperanza, sin negar la realidad que vivimos? Pues justamente no negando que estamos en un contexto complejo, pero esa nota que tenemos de evadir la realidad o de creer que todo está bien, aceptando cómo está nuestra situación, pero también aceptando que en algún momento tenemos un sufrimiento, un padecimiento emocional y buscando una ayuda profesional en el caso de que yo lo pueda realizar, pero también dándome el espacio suficiente para comprender que tengo días buenos, que tengo días malos, que en ocasiones tengo que hacer una pausa y detenerme a todas las actividades que normalmente estamos acostumbrados a hacer en una sociedad que nos exige ser productivos, en una sociedad que nos exige ir cumpliendo metas. Entonces, tener una pausa también, el descanso sobre todo, darme el tiempo suficiente también para tener momentos de despeje de mi cabecita, momentos en los que yo pueda tener sensación de relajación, de felicidad y sobre todo ver que en el caso de que yo ya voy teniendo afectaciones en el sueño, en la alimentación, en mi necesidad de tener placer en la vida, ya son estas alertas importantes y que yo debo sí hablarlo con una persona de confianza, pero sobre todo irme acercando hacia un profesional, romper estos estigmas, estos mitos, como les decía, de que la atención simplemente está para personas que no tienen cura, no, más bien darme la oportunidad de buscar una ayuda. Siempre sabemos decir que el buscar ayuda no es signo de debilidad, es signo de valentía, aceptar que estoy teniendo un padecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Verónica Vélez, médico psiquiatra, que conversaba sobre la salud mental, ¿no? Días como el Día de la Salud Mental nos invitan a reflexionar, a mirar a nuestro alrededor, a mirar a nuestro interior también y pensar que los impactos también de un país fracturado son fuertes en la salud mental, que la salud mental no es solamente individual, aunque también lo sea, sino es colectiva. Hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida. Bueno, estamos con ustedes de regreso, gracias a quienes nos escriben. Sara Bravo nos habla de algunas denuncias que quisieran realizar. Por favor, tratemos de comunicarnos a través de info@radiopichincha.com, nuestro correo electrónico, o también el número de WhatsApp de Radio Pichincha, que como les mencionaba también nos sirve para poder recibir sus reportes en estas jornadas también, ¿no?, de movilizaciones a nivel nacional. Les voy a repetir el número de teléfono, queridos amigos, amigas, para que tomen nota. Es el 099-611-7795. 099-611-7795. Muchas gracias, Sara. Adriana Mosquera también, un abrazo fuerte. Ayer fuimos gaseados adentro de nuestra casa en la Ciudadela, México, ya no se aguanta más. Raúl Ricaurte también, saludos a los Guarmis y a su programa. Soledad Lara también nos dice, bueno, el tema del costo de las terapias, ¿no? Es muy difícil. Una terapia bordea los $20 y $30 y es difícil para muchas familias en este país. Johnny Varela también nos escribe, Iván Ricardo, Johnny, un saludo, Margarita Romero también, saludos en esta mañana, Víctor Caiza Luisa, también Tania García, Francesco Engels, Gustavo, Tania nuevamente, Jimena Durán Andrade, y bueno, mucha gente que nos escribe esta mañana, Elisa Vélez, y recuerden que tenemos activa una pregunta que pueden votar con la respuesta, ¿no? Está de acuerdo con la fuerte represión policial y militar desplegada por el gobierno de Noboa. Tenemos sí el 6% de quienes han votado y no el 94% de nuestros oyentes, más de 6,628 votos en nuestra transmisión de Radio Pichincha Multimedia.
media. Bueno, temprano ustedes ya vieron el video del Quique Alcíbar, el Enriquito, periodista, muy querido amigo, fue impedido de ingresar al Palacio de Gobierno para cubrir la rueda de prensa de la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, quien evitó responder también las preguntas de los periodistas sobre las agresiones de militares a la prensa y el impedimento de ingreso al comunicador. Escuchemos. Gracias, Carolina. Hernán Higuera de Coavisa. Yo tengo varias preguntas que hacerle. Usted nos ha pedido una, pero desde la semana anterior se nos cortó la posibilidad de hacer consultas. Espero no sea la última pregunta que haga, porque hoy vimos que al compañero Enrique Alcíbar lo sacaron de la presidencia, seguramente por las preguntas incómodas que hace. Yo quisiera preguntarle qué consideraciones se tomó para la represión de ayer, porque hay la voluntad de manifestar en el país, es un derecho. ¿Qué motiva la represión? ¿Qué motiva la agresión a periodistas, como algunos compañeros han sido agredidos? Incluso un compañero mío del canal recibió impactos y toletazos en la mano cuando se identifica como periodista. Y en el tema de Imbabura, ¿no se les fue el control de la provincia, tomando en cuenta que allá hay desabastecimiento de gas y que son las comunidades las que ahora manejan el tema del gas? Gracias. No, el bloque de seguridad está haciendo su trabajo, que es mantener la paz en el país. Tú estás hablando de represión, y lo que está haciendo el gobierno nacional es mantener la paz, que es lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos. Eso fue todo. Eso fue todo. No hay respuesta a las preguntas que tienen que ver sobre la represión, sobre la participación de las fuerzas militares en esta represión hacia periodistas, ¿no? Y bueno, menos aún en por qué ya no se deja ingresar a algunos periodistas también que se muestran ya incómodos frente a la mirada que tiene el gobierno nacional. Pero sigamos analizando qué tiene que ver el racismo con el paro nacional, con la respuesta que tienen muchas personas también, muchos ciudadanos y ciudadanas. Hay un video que se ha hecho viral y que queremos compartirlo para dar paso a la conversación precisamente con Nelson Reascos en esta mañana. De forma tal que los indígenas finalmente son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de diablos y mientras tengan platos típicos y bailen, son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados. Ese es el racismo. Morocho color negro que aprende a estar con nada y con un poco ya tiene todo. Chilin, chin, chin. Los bloqueos de un grupo de irracionales que vienen llegando y siguen maltratando. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros los expulsamos de todo el país entonces. Tanto odio contra mi pueblo. Porque tenemos el sueño de mejorar la situación para nuestros hijos. ¿Desde cuándo reclamar lo justo se convirtió en un delito? Dicen que vivimos en un estado de derecho, pero un derecho que es selectivo, porque les molesta que los pueblos originarios levantemos la voz. Ecuador alcanzó su punto más crítico con el asesinato de Efraín Fuérez Comunero, de 46 años, en Cotacachi, provincia de Imbabura. Porque cuando llega la represión, el mensaje queda claro. En este sistema, tu vida vale menos si eres indígena. Irán a una cárcel de máxima seguridad. Serán acusados por terrorismo. De gente que lucha el mal. Soy indígena y no pido permiso para existir. No queremos que hablen por nosotros, queremos que nos escuchen. Y aunque el Estado nos reprima, aunque el mundo nos niegue, aquí estamos y aquí seguiremos. Indígena infeliz, lamearte como se te merece, como todo burro como eres tú. Guiada por bestia, indígena de porra, terrorista, delincuente. No somos el folclore, el disfraz, ni el traje típico de nadie, ni mucho menos de aquellos que se hacen llamar amantes de la cultura. Es la canción que aprendí a cantar en quichua. El paro está complicándonos un poquito los streams de esta semana. Que se llenan la boca hablando de inclusión, diversidad y respeto hacia nuestros pueblos. A causa de este problema he decidido abrir un OnlyFans. Y así voy a hacer.
somos lucha. Somos comunidad. Somos raíz. Somos vida. Somos historia. No somos terroristas. No somos terroristas. No somos terroristas. No soy terrorista. No somos terroristas. 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 Somos resistencia. Bueno, este video seguramente ustedes ya lo vieron, es un video que se ha hecho viral, que tiene muchas voces de mujeres, de hombres, indígenas, de comunidades diversas de nuestro país, y que muestra y resume muy bien todo lo que está pasando, realmente con mucha lucidez, ¿no? Y además es brillante quienes hicieron este video, son brillantes. 10:01, hoy en las Warmis vamos a conversar con Nelson Reascos, exdecano y es docente universitario, sobre este tema precisamente que atraviesa silenciosamente nuestra historia, el racismo estructural. En medio del paro nacional, las tensiones sociales, la protesta popular, vuelven a mostrarnos cómo la desigualdad tiene color, territorio y tiene rostro, ¿no? ¿Qué nos dice esta realidad sobre el país que somos y el que aún no hemos podido construir, ¿no? ¿Qué nos dice todo lo que está pasando sobre el Ecuador actual? Pues bueno, eso queremos analizarlo con Nelson Reascos, que le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta mañana, por ordenar ahí las cosas técnicas para poder hablar de estas 3 semanas de paro, de resistencia bajo una dura represión que deja ya más de 118 personas detenidas. También organismos como la Alianza de Derechos Humanos han hablado de vulneración a los derechos humanos de personas heridas, aunque el gobierno diga que no hay ningún herido, ¿no? Para ellos caerle a toletazos a las personas, pues no provoca nada, ¿no? Es como que les estuvieran, no sé, rociando con agua florida, ¿qué será? No sé, la verdad es que yo no entiendo la manera en la que las autoridades están abordando esto, o qué es lo que quieren que creamos que está pasando en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ahora sí lo vemos y pues queremos escucharlo. Habíamos visto ese video que se hizo viral, que empieza precisamente con una locución suya y que muestra esto que está tan presente en nuestro país, ¿no? Este racismo estructural en el contexto del paro nacional, ¿no? Y la respuesta del Estado frente a la protesta social. De esto queremos hablar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué lectura le puede dar a este paro nacional 2025? Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que debo decir es que los ecuatorianos, todos me imagino yo, lamentamos que una vez más tengamos que pasar por esta situación. No logro entender cómo los gobiernos, y hablo en plural, no captan, no tienen la sensibilidad para aprender de una realidad que es repetitiva. La población indígena es sin duda la población que lleva las peores condiciones de vida que tiene nuestro país. Ecuador es uno de los países de mayor desigualdad social en América Latina, y eso es mucho decir porque América Latina a su vez es el lugar más inequitativo del mundo. Y ser dentro del lugar más inequitativo del mundo un país de mayor inequidad, estamos hablando de una situación de extrema dureza y de extrema exclusión. Lo raro, lo exótico es que cada vez que vuelven a suceder esto, volvemos a poner en la palestra frases, actitudes, respuestas desproporcionadas desde el punto de vista físico y sobre todo un menosprecio, un desprecio cercano al asco a la población que es víctima de la peor situación económica que tiene el país. Bajo esta perspectiva, no logro entender cómo los gobiernos no tienen la sensibilidad para responder adecuadamente. Tuvimos una protesta en el año 2019 y todos sabemos el resultado, que el presidente Moreno tuvo que ceder. Tuvimos otra protesta en el 2022
y el presidente Lasso tuvo que ceder. El gobierno actual, con una vanidad cercana a la infantilidad, no aprendió y quiere volver a reinaugurar acciones que de suyo son inadecuadas para la población más pobre del país, no solo la población indígena. Y entonces vuelven a aparecer una serie de presupuestos, todos equivocados, de que los subsidios favorecen a los ricos. Seguramente algo de eso es cierto, pero lo que es obvio es que la eliminación del subsidio, que no es un problema del diésel, no es un problema del combustible, es el problema, el efecto que tiene en el costo de todos los productos que llegan a la sociedad. Ese es el problema, no el diésel, porque hay algunos sabios aparecen a decir que si no tienen auto, entonces ¿a qué les afecta? Que solo les favorece a los que tienen carros de alta gama. O sea, ese no es el problema, no es el problema de autos, no es el problema, es el tema de la pobreza. Y el aumento de los combustibles, cualquiera que sea el combustible, más evidentemente el diésel porque tiene mayor consumo, a la larga genera un encarecimiento de los productos que, como no tiene políticas públicas para contrarrestar eso, lo que hace es ahondar la inequidad y ahondar la carencia. Ese es el problema. Entonces podríamos poner miles de ejemplos como, por ejemplo, en la ciudad el gas no vale 1.60 como se dice, porque hoy en día el negocio de los distribuidores del gas no es vender el gas, sino transportar el gas a las viviendas. Así es. Entonces el gas cuesta $3. Bueno, 4 en estos momentos. Según donde llegue, por supuesto, ya. Pero, por ejemplo, en las comunidades indígenas no hay distribuidoras de gas, por lo tanto, el gas llega desde el centro poblado más cercano que tenga además distribuidor de gas. Y entonces el transporte no es $2, sino que son mucho más y de forma tal que el gas podría llegarles a $8, $10, como sucede en algunas comunidades. Esto el urbano no se da cuenta, ya. Pero si eso sucede con el gas, sucede exactamente lo mismo con el aceite, con el yogur, con la sal, con el fideo, con la leche. Y eso a la larga genera angustia porque la población es pobre y no tiene cómo cubrir ese aumento desmedido de precios que genera. Entonces el problema no es el diésel, sino la pobreza. Y no hay un aprendizaje para, antes de tomar estas medidas, encontrar acuerdos previos, pero no después, como va a tener que hacer, con certeza. Porque me parece a mí una política equivocada del gobierno jugar a quien aguanta más, porque eso le hace daño a todo el país. Todos estamos con malestar. No solo los que están a favor de los indígenas o en contra de los indígenas, todos tenemos malestar, porque suspende la vida cotidiana. Suspende el transporte, suspende el trabajo o minimiza. Suspende las relaciones sociales, suspende... Pero ahí la forma en la que lo entendemos, digamos, quienes sentimos algo de empatía por estas demandas o por la realidad que usted está bien narrando, y quienes deshumanizan y pues están planteando esos discursos que son totalmente racistas, y el mismo presidente que ha dicho, bueno, nosotros lo sacamos del país, ¿no? ¿Cómo se puede entender estos discursos tan violentos dentro de las propias comunidades y usando poncho además por parte del presidente de la República, ¿no? ¿Por qué sigue siendo más fácil criminalizar a los pueblos indígenas que escuchar sus demandas? Iba a llegar justamente al tema del racismo. Ahora, el racismo solo es una manifestación, sin duda, inaceptable y condenable, de cómo se manifiesta los pormenores de estos paros. Entonces, el tema fundamental es otro, es la exclusión económica. Pero, a propósito de esta demanda de los pueblos originarios, que a mí no me gusta llamarles indígenas porque es un término excluyente y es parte del racismo. De más está decir que el racismo, al menos en Ecuador, ha construido una sesentena de términos, todos excluyentes, todos vergonzantes para la población originaria.
Les decimos indios, indígenas, que no es mucho mejor, por cierto, porque indígenas viene de indigentes. Les decimos aborígenes, o sea, sin origen. Les decimos naturales, o sea, sin cultura. Les decimos roscas, rocotos, longos, primitivos, salvajes, ignorantes, bestias, como acabamos de oír en el video, ¿verdad? Hay una señal abierta, ¿no? Pero además, no solo eso esconde un racismo, llamémosle, del fenotipo, sino que además esconde un racismo mucho más profundo, que es la exclusión y la negación del otro. Y esto es peligroso no solo para los indígenas, porque si nosotros negamos a los indígenas, el riesgo que corre la sociedad es que ellos a su vez nieguen a la población mestiza, con lo cual no aseguramos una sociedad de convivencia pacífica. Por lo tanto, en mi opinión, eliminar el racismo debería ser una política pública para asegurar la convivencia en paz de una sociedad de diversidad étnica. Pero no, cada vez que aparecen estas protestas y reclamos, sin duda justos, lo que vemos es una criminalización, un uso del lenguaje despectivo, un desconocimiento pero total de cómo piensan, cómo viven, cómo son. No terminamos de entender que la población originaria tiene otra cosmovisión, tiene otra racionalidad, tiene otra forma de entender y organizarse. Y seguimos, para que usted solo se haga una idea, seguimos pensando, y todos piensan igual, que son los dirigentes los violentos. En el mundo indígena el dirigente es una casuística, no es lo importante. Entonces el gobierno, en base a esa idea, resuelve trasladar el despacho del Ejecutivo a la Tacunga, pensando que como Isa es el dirigente líder, cuando Isa ya no es dirigente, ya no pesa prácticamente nada, como puede notarse en el paro. Ahora recién descubren que son la población, las bases, el pueblo ya no organizado el que determina. Y los dirigentes lo que hacen es dar cumplimiento a lo que las bases resuelven. Por lo tanto, no son los líderes. Entonces yo estoy leyendo permanentemente en los periódicos que si está Vargas y si aparece Leonidas Issa y si se une Yacu Pérez, entonces aparecen los tres demonios líderes. En el mundo indígena funciona de otro modo. Ni siquiera logran captar cómo piensan, cómo son. Y esto es parte de la exclusión y la negación indígena. Por supuesto. Y hace unos días veía un video, porque creo que también a los periodistas nos está costando mucho narrar lo que está pasando y cómo se organiza el paro, ¿no? Y veía un video de un turista que se quedó varado en alguna zona, me parece que era por la zona de Azuay, y empieza a tomar como trasbordos, ¿no? A él lo ayudan también en las comunidades y va pagando $1 para que lo pasen de lado en lado, pero más allá del video, que además tiene miles de visualizaciones, él va mostrando cómo es la organización comunitaria, y él lo dice, la gente está completamente organizada, o sea, son las madres que sostienen la alimentación, las mujeres indígenas que están sosteniendo a la gente que viene en las noches, y que incluso han dicho, les han dado de comer hasta los propios militares. O sea, esa es la cosmovisión y digamos, el sentir del pueblo indígena, ¿no? De que esta pampa mesa alimenta a todos, ¿no? Y así están sosteniendo el paro, poniendo árboles, poniendo tierra. Hay también en algunas zonas donde hay gente que puede poner volquetas, que es lo que se veía en ese video, por ejemplo, y eso, por ejemplo, nosotros no estamos narrándolo, no lo entendemos, y es quizá una de las principales preocupaciones que a mí, incluso como medio de comunicación, como periodista, me genera, pero sobre todo ver cómo están actuando los grandes medios y el mismo gobierno, ¿no? ¿Qué papel juega ahí la educación también en la reproducción o ruptura de estas jerarquías raciales en nuestro país? A ver, una de las generalizaciones inexactas que se hacen es que los indígenas no tienen fuerza, que está debilitado, que no funciona. Y es porque la organización indígena y la población indígena se reinventa cada vez. Esta vez por, a mi modo de ver, una equivocada decisión del gobierno. La lucha indígena está focalizada en las comunidades y eso vuelve mucho más complicado el paro.
porque ya no es Quito, sino que es Ibarra, es Atuntaqui, es Otavalo, es Cayambe, es Salcedo. Y entonces, en vez de tener un lugar como era antes, ahora se focalizó, y entonces, claro, cada periodista dice, es poco, no son muchos, pero da la casualidad de que esto puede irse agudizando. Yo escuchaba ayer unos periodistas que la marcha convocada ayer a Quito había sido un fracaso, porque no... Yo no estaría tan seguro, porque los tiempos de la mentalidad indígena son distintos. El primer día no responden mucho. Conforme avance el tiempo, por lo tanto, el gobierno debería tener la sensibilidad, y es su obligación además, resolver esto, llamando a un diálogo. Pero no puedes llamar a un diálogo para decir, no vamos a ceder, les vamos a expulsar, ellos son los violentos. No tiene sentido. El gobierno es gobierno de todos los ecuatorianos, y la población indígena es parte de la sociedad ecuatoriana, y por lo tanto es responsabilidad del gobierno también atender las demandas de las poblaciones originarias, no solo de los empresarios, de todos. Un Estado tiene que ser Estado para todos, y todos los que estamos no somos homogéneos, somos diferentes en perspectivas, en cosmovisiones, en formas productivas. Y el Estado se conforma por diversidades, y un gobierno sensato tiene que gobernar para todas las diversidades. No siempre es fácil aunar acuerdos, pero en lo posible. No. Entonces, me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es él dar el primer paso y llamar a un diálogo, pero concediendo algo. Si no concede nada, lo que va a suceder es que se va a radicalizar. Entonces, todos estos discursos de que no funciona, que no tiene cabida, llevamos 3 semanas ya de paro. Y en el futuro lo que puede suceder es que se agudice. Entonces, ¿qué esperamos? Que hayan más muertos, que hayan más detenidos, más violentados de lado y lado, porque eso es lo que va a suceder. Obviamente no es lo mismo una represión con armas letales y con equipamiento técnico que del otro lado con menor capacidad, llamémosle tecnológica, es obvio. Entonces es desigual la lucha desde el punto de vista tecnológico, pero ni más faltaría que esto se entienda así. Pero antes de evitar escaladas de violencia, es responsabilidad del gobierno resolverlo, porque nos haría bien a todos resolverlo. Pero no poniéndose en esa postura, ¿verdad? Que además es alimentada por un sector de la población blanco-mestiza, que además olvida que su origen es indígena, ¿verdad? Que es parte del racismo. Negar, renegar de la matriz originaria que todos tenemos, independientemente de que sea físico y genético, el tema fundamental es cultural, y culturalmente tenemos una matriz indígena. Aunque alguien, que es poco probable, no tuviera ni un gen originario indígena, pero la comida, la gastronomía, la música, el paisaje, la alimentación, los juegos, la estructura de la familia, son de origen originario. Entonces, culturalmente, tenemos una matriz indígena que no podemos ni negar ni renegar, peor ocultar. Pero y es muy duro, porque ayer veía imágenes también de personas, digamos, que son de barrios de nuestra capital, preparando botellas para lanzarles a los manifestantes, ¿no? Entonces, el jugar mientras el presidente pasó el feriado en Olón, ¿no? O sea, pasó en su mansión lujosa, hay alguna gente que compra el discurso y que es capaz de agredir a las personas que también salen a manifestarse, ¿no? Y como usted dice, se generan ya luego estos enfrentamientos que van a más. Lo veíamos en la zona de Cotacachi, por ejemplo, hace unos días la hermana Cecilia Perugachi nos decía, nos ha dolido mucho porque han puesto a los mismos policías que tienen origen de esta comunidad a agredir a los primos, a los vecinos, a los amigos. Entonces es un tema que va incrementando lo que nosotros llamamos un dolor social, ¿no? Este país fracturado, este país que va mostrando que es racista, donde el pobre está siempre siendo más y más atacado y criminalizado, ¿no? Pero usted ve los discursos se han sofisticado en el ámbito político y mediático. No sé cuál es su lectura sobre estos tiempos también en el término de los discursos, porque se suponía que ya no era aceptable el racismo, por lo menos en los discursos, ¿no? Y no.
Sería ideal que el racismo desaparezca o al menos se mitigue parcialmente, pero el racismo goza de muy buena salud. El racismo está intacto. Y lo raro, lo exótico, es que al menos académicamente estamos hablando de un intrarracismo. Curiosamente, los mestizos tenemos, incluso en el fenotipo, más parecido a los indígenas que a los caucásicos occidentales. Sin embargo, inconscientemente nos alejamos de lo propio, negamos lo originario, nos blanqueamos, como dicen muchísimos intelectuales, y entonces ingenuamente nos pensamos blancos y rechazamos a lo propio. Ahora, este fenómeno es un fenómeno psicosocial que no es nuevo y no es único de Ecuador. Recuerde que los migrantes son quienes le dieron el triunfo al presidente Trump en Estados Unidos. Entonces uno pensaría que si él está contra los migrantes, lo que menos harían los migrantes es darle el voto, pues ellos le dieron. ¿Con cuál idea? De que ellos, como ya son regulares, ellos ya son norteamericanos, entonces que no venga ninguno más de los que son parecidos a nosotros. Algo, ¿verdad? Algo de eso sucede en nuestra sociedad. La mayoría de nosotros tenemos fenotipo indígena, pero eso sería secundario, como acabo de decir. El problema es cultural. Y sin embargo, inconscientemente nos blanqueamos y despreciamos a lo que nos pertenece. Claro. Eso, por ejemplo, es un vacío, es una carencia extraordinaria de integridad, de identidad. Eso es tener una identidad dolosa porque pensamos ser lo que no somos y en cambio queremos dejar de ser lo que sí somos. Y ese dolo de identidad, evidentemente genera, como es obvio, formas de exclusión y de violencia que no tienen sentido. Entonces, lo que tendría que hacer el Ecuador como sociedad es organizar una serie de políticas públicas, primero para construir una sociedad de la diversidad. Esto que llamamos muy rápidamente interculturalidad, pero que no logra, ¿verdad?, aterrizar a la práctica institucional, a la práctica cotidiana, en la educación, en la salud, en la administración de justicia. Seguimos siendo monoculturales. Entonces la interculturalidad es para los indígenas, pero la población blanco-mestiza no logra entender que en una sociedad intercultural tienen que haber más de un idioma oficiales, tiene que haber más de un modelo de salud, tiene que haber más de un modelo de distribución de la justicia, tiene que haber más de un modelo comunicacional, más de un modelo cosmovisional, para poder dar cabida a que todos se sientan iguales en una sociedad de diferentes. Y ese Estado plurinacional está además en riesgo en la Constitución que quieren hacer a medida. Le pregunto esto y para finalizar también nos están escribiendo, quisiera un comentario sobre esto que se denunció del corte de cabello a jóvenes indígenas por parte, presuntamente por parte de militares, ¿no? Que ha sido también ampliamente difundido. Y lo que decían organizaciones de derechos humanos, una cosa son los militares reprimiendo protestas de poblaciones mestizas y otra es reprimiendo a poblaciones indígenas, ¿no? Donde se usa, yo veía ayer, yo me asusté muchísimo, a los policías sin ninguna provocación alguna, porque yo estuve, yo lo vi, están disparando al cuerpo las bombas lacrimógenas, es decir, esas armas que se dicen no letales son letales por la forma en la que se están usando. A ver, hay muchísimas cosas que tendríamos que hablar, ¿no? La agresión física es en realidad la parte visible de una agresión psicológica previa, anterior. Entonces, en el Ecuador hay desprecio a los indígenas, y entonces ese desprecio se materializa en el rechazo incluso a sus formas de vestir, a sus formas de manejar su cuerpo. Y entonces no es nuevo que para agredir a un indígena, para quienes el cabello, sobre todo para los varones, es una manifestación de virilidad, es su identidad. Cortarles el cabello es una violencia simbólica, no solo racista, sino una violencia simbólica. Entonces eso hacen los militares hace rato. Sin embargo, al menos en el Código Militar ya está prohibido cortar el cabello a los indígenas que van al cuartel, que se acuartelan, está prohibido. Y les respetan, pero claro, en estas manifestaciones, en estas luchas, son una forma de
agredirle, una forma de ensuciarle, una forma de excretarle al otro, es hacerle una violencia simbólica donde más le duele, que es cortarle su cabello. Esto sucede también en el sistema educativo, sino que al no estar en protestas no nos enteramos, pero es muy común que la sociedad... Además, yo quisiera insistir en algo. Pepe Manangón es un religioso que trabaja en las comunidades indígenas de Cotopaxi. Él insiste siempre que la población blanco-mestiza no ha hecho ningún esfuerzo por intentar conocer a la población indígena. Y efectivamente no les conocemos. Entonces les juzgamos desde nuestra mentalidad, lo cual es inevitable, ¿verdad? Y de alguna forma esos son los errores que tenemos. Y entonces decimos cualquier cosa como si fueran verdades, cuando se trata en realidad de falsas apreciaciones, porque estamos juzgando una realidad distinta, una cosmovisión distinta, una racionalidad distinta desde nuestra perspectiva. Entonces decimos tonterías como que se avergüenzan de ser indígenas y están perdiendo el vestido, ¿verdad? Que ya no se visten como antes, porque lo que quisiéramos es que se sigan vistiendo como antes. Entonces ahí se ve, por ejemplo, claramente el racismo. Nosotros los mestizos podemos cambiar de moda, podemos cambiar de ropa, podemos pero si querer volvernos gringos, pierden la identidad. Y no es verdad. El tema ahí es económico. El traje indígena, por la gala que tienen, es muy caro. Y entonces, por razones económicas, efectivamente abandonan el traje o lo dejan el traje originario para determinadas fiestas ceremoniales, y en la vida cotidiana utilizan un traje mestizo, llamémosle así, porque es mucho más barato, pero no es pérdida de identidad. Sin embargo, la población dice, ya están perdiendo la identidad. Pero cuando vienen las protestas, ahí resulta que han estado enteros con su identidad. Pues a mí me parece que la población blanco-mestiza, me incluyo en ellos, tendríamos que tener la sensibilidad para tratar de entender no solo a otra cultura, a un grupo de ecuatorianos que tiene otra forma de vivir, de pensar con todo derecho, sino además la sensibilidad para reconocer que tienen derecho a ser diferentes, pero no por ello excluidos de los derechos sociales, de, por ejemplo, de educación, de salud, de administración de la justicia, de infraestructura vial, de infraestructura auditiva, etcétera, que son los que no tienen. Entonces, alguna vez sería interesante ir por los páramos, pero sin con esa idea folclórica de que los indígenas con la bocina cantan lindo en el páramo, la tristeza. Eso es una folclorización. Lo que tendríamos que hacer es entender cuál es su situación real y el derecho que tienen, siendo ecuatorianos, a tener mejores condiciones de vida sin agredirles su cosmovisión y su forma de organización. Entonces, el Estado plurinacional a mí me parece que es un proyecto político que no está de ninguna manera presente, no es presentivo, es un deber ser, no es un ser, pero un deber ser que ayudaría a tranquilizar y a resolver la convivencia pacífica en el Ecuador. No creo que esté en riesgo porque es una demanda internacional la plurinacionalidad. Y entonces algunos dicen, no, es que son separatistas. Quiere decir que no entienden nada. La plurinacionalidad no implica separación, no implica hacer las republiquetas como algún expresidente y algún militar decía. Por lo tanto, me parece que no está en riesgo al menos la declaratoria, poner en práctica la plurinacionalidad, poner en práctica la interculturalidad. Eso está muy difícil, sobre todo porque hay estorbos como el racismo. Pero no creo que esté en riesgo la declaratoria porque es una demanda internacional. No es un invento de nuestros indígenas del Estado plurinacional. Usted puede ver, España es un Estado plurinacional. Entonces, no creo que esté en riesgo. Pero efectivamente hay obstáculos y el racismo es un obstáculo para la plena vigencia de eso.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nadie quiere que usted se vaya, déjeme decirle, todos lo están escuchando, pero el programa ya se nos terminó. Le abrazamos mucho y le agradecemos por acompañarnos el día de hoy con estas reflexiones súper importantes y pues ojalá podamos continuar, ¿no? Analizando lo que ocurre en torno a este paro nacional. Hay que ver lo que está pasando. Ahora mismo, no sé si alcanzo a compartir el reporte de nuestra compañera también Diana Dávila, que está en la Casa de las Culturas, donde también se ha convertido en un centro de acopio, además que ha sido también una zona que ha sido, digamos, golpeada desde el discurso por la propia ministra de Cultura, ¿no? Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central piden que la institución sea declarada como una zona de paz para acoger a personas del movimiento indígena que provengan también de otras provincias. Bueno, lo decía la Casa de las Culturas, pero también la Universidad Central. No sé si es que me da tiempo o ya no, para poner el reporte de Dianita, o lo puede poner Quique. Sí, lo ponemos. Licenia, sí, bueno, y esto es lo que está pasando ahora mismo en el país. Muchísimas gracias nuevamente a Nelson Reascos, que nos acompañaba hace unos instantes, ex decano y docente universitario, hablando acerca de racismo estructural. Reportes en vivo. Ahí está con nosotros Diana Dávila. A esta hora nos trae este informe desde la Universidad Central. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, donde se abrió un centro de acopio para las personas que están llegando a Quito a las movilizaciones y medidas de hecho que se han registrado en las últimas horas, sobre todo desde el domingo 12 de octubre. Precisamente vamos a conversar con algunos de los chicos que aperturaron este espacio para que se pueda tener un lugar de acogida, sobre todo para lo que es gente que viene del movimiento indígena de diferentes provincias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ayúdame por favor con tu nombre y cuéntame cuál es el objetivo de abrir este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Caterine Castillo. Soy representante de Educación Inicial, modalidad semipresencial. Estamos aquí reunidos con varios compañeros de distintas facultades, entre ellos Comunicación, Artes, Básica Presencial, para unirnos a lo que está pasando actualmente en nuestro país como modo de solidaridad. Cuéntame, ¿hicieron algunos pedidos al rector de la universidad para que se abran espacios a propósito de la llegada de algunas personas de diferentes provincias, no? Así es. En primer lugar, desde el Consejo Directivo se pidió que se abra el Centro de Desarrollo Infantil, que va a ser un centro donde vamos a poder estar con los pequeños de los hermanos indígenas. Adicional a eso, también se pidió que junto con Básica Presencial, nos unamos y formemos distintas brigadas para, a su vez, realizar el tema de escuelas y colegios comunitarios. Esto es porque se consideraría que más adelante vendrían otras personas de diferentes provincias, sobre todo del movimiento indígena. Tenemos entendido también que se quedaron algunas familias aquí también en Quito que se encontrarían en la Casa de la Cultura, pero que también querrían llegar a este espacio y que se ha declarado una zona de paz, ¿no? Así es. De hecho, como usted mismo menciona, el día de ayer ya llegaron hermanos indígenas y es por eso que nosotros nos adelantamos y estamos preparando ya absolutamente todo, pidiendo que se abran las puertas de la universidad, porque si algo nos caracteriza como Universidad Central es que luchamos junto al pueblo, estamos junto al pueblo y no podemos callar ni cerrar los ojos ante lo que está pasando en el país. También abrieron como un centro de acopio. ¿Esto es para pedir qué exactamente? Esto es la Asociación de la Modalidad Semipresencial, un espacio dedicado, para abrir para donaciones como gasas, como medicinas, botellones de agua, comida no perecible. Estará abierto hasta las 3 de la tarde. Pueden comunicarnos, afuera está el número de teléfono para más información.
Muchísimas gracias. Esto es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Facultad de Filosofía en la Universidad Central. Más adelante, a las 11:30 más o menos, se prevé también una rueda de prensa donde se dará más detalles de lo que los jóvenes aquí requieren para que esta universidad, como en otras ocasiones, sea declarada un centro de paz y sea un espacio de acogida, sobre todo para las personas indígenas que vienen desde otras provincias, a fin de declararse en resistencia en contra de algunas de las medidas económicas del gobierno. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita, y pues bueno, con esto también estamos cerrando el programa. Gracias a todos quienes nos escriben. La entrevista con Nelson Riascos la vamos a subir cortada para que ustedes la puedan tener también como insumo en nuestra página Radio Pichincha Multimedia, el resumen también de la entrevista en nuestra web. Y gracias a todos por estar presentes, gracias por estar ahí, por sostener también otros procesos, otra forma de mirar el mundo, otra forma de amar la vida. Un abrazo, hasta mañana.